Bueno, me encuentro por acá una vez más en esta serie de mensajes que voy a titular Parásitos del alma. Para poder comprender este tema a profundidad necesitamos saber cuántas dimensiones tiene el alma o cuáles son las más importantes según la creación de nuestro Creador. En la Biblia encontramos tres palabras que son claras e importantes. Tres palabras que refieren a la configuración de nuestra alma. ¿Para qué significa esto? Para que sepamos que nosotros tenemos, así como dice en Tesalonicense, espíritu, alma y cuerpo. Pero para entender esto, necesitamos entender siempre la Biblia nos va a hablar en una cuadridimensión. Tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. En el principio esto estaba unido. Bien, la cuarta dimensión es la presencia del Espíritu Santo, el Kabod, la gloria de Dios, su presencia habitando en nosotros. Estas tres palabras están en la Biblia, son palabras hebreas que están traducidas en nuestra Biblia al castellano, al español, para que pueda ser comprendida por nosotros en nuestro lenguaje. La primera palabra que te acabo de nombrar es Nefesh. Y Nefesh aparece en Génesis 2, la palabra fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, esa palabra es Nefesh. La palabra Nefesh significa una vida animada, una conciencia del ser, tiempo, espacio, quién soy, cuál es mi propósito, qué relación tengo, qué vínculos tengo, incluye los deseos y las emociones. Este Nefesh vendría a ser la parte más baja del hombre o la más parecida al animal, a cualquier animal. De hecho, nosotros somos mamíferos. En el reino animal, nosotros somos mamíferos. La Biblia habla mucho, pero eso es otro tema, de que nosotros tenemos una parte animal. Pablo habla en Corintios capítulo 15, primera de Corintios, que tenemos una parte animal, que esa es la terrenal. Aquí dice ser viviente, la palabra es Nefesh. Esta palabra aparece también, y atención con esto, en relación con el cuerpo, la palabra Nefesh, en relación con la carne, aparece en Levíticos 17:11, donde dice vida, que está en la sangre, vida. En Génesis 2:7, como alma viviente o ser viviente. En Levítico, esta misma palabra, Nefesh, se utiliza para la palabra vida, está en la sangre. Eso es maravilloso. Después en Salmos capítulo 42, verso 1, dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa palabra alma mía es nafeshi o minefesh. Esa palabra nafshi es coloquial, es en el hebreo antiguo, pero es coloquial para decir minefesh. En vez de decir minefesh, es nafshi, que es la misma raíz de nefesh. Esa es la primera palabra a la que la Biblia refiere como alma. Y en la sabiduría antigua de Israel se ha enseñado por muchos años este misterio. ¿Cuál? Este es el primer nivel del alma, o el nivel de alma más bajo, o el nivel de conciencia más bajo, donde soy colérico, donde me dejo llevar por los impulsos, donde de alguna u otra forma la carne me domina. Pablo habla, el apóstol, en sus epístolas sobre el dominio propio, sobre la ira, habla sobre el fruto del Espíritu, que es en realidad la vida que debe llevar cada ser humano en un nivel de conciencia más alto. No podemos liberarnos de este Nefesh, porque es la vida en la sangre. Es más profundo todavía, pero tengo que hacerte pasar por este conocimiento para que puedas entender lo de los parásitos. Salmos 42, verso 1, si no lo anotaste, alma mía es
mi nefesh. 2. Segundo nivel o dimensión del alma es ruaj. Se traduce como espíritu, se traduce como viento, aliento, soplo. Tiene esto de la idea de un movimiento constante. Esta es la parte del alma en la que va a estar conectada con el Espíritu de Dios. Es algo invisible, es un poder espiritual. La primera aparición de esta palabra hebrea que está traducida al español es Génesis 1, verso 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En hebreo es Ruach Elohim, Espíritu de Dios. Este es espíritu con mayúscula, lo vas a encontrar en la Biblia. Ahora, como este mismo Espíritu de Dios, Eclesiastés 12, aparece esta palabra en espíritu. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso dice Eclesiastés 12:7, perdón. Pero vamos a darnos cuenta que esa palabra espíritu está en minúscula, porque tiene que ver con la parte más espiritual del alma. Podríamos decir que somos tripartitos, pero eso es algo que no está comprobado totalmente, y sé que quizás está rompiendo paradigmas que tenemos, porque el único versículo que nos garantiza que somos tripartitos es Tesalonicense, pero en realidad el ser humano fue un conjunto unido de todas partes, fue una integridad en uno, no dividida en partes. Cuando el hombre peca, es ahí donde se divide en partes. Vamos un poquito más rápido. Entonces, Ruach es el segundo nivel, como sería el del medio, el espíritu que vuelve al Dios que lo entregó. El espíritu del hombre es espíritu de hombre. El espíritu de Dios, el Ruach, es que pudo darle a nuestra carne espíritu de hombre, que es la facultad que tiene la parte espiritual de nuestra alma. ¿Cómo pasó con los 70 con Moisés? Dios dijo, voy a tomar de tu espíritu y lo voy a esparcir a los 70. Dios no está hablando del espíritu de él, pero indirectamente proviene de su espíritu que Dios lo dio. Aquí lo dice, y el espíritu, Ruach, vuelve a Dios que lo dio. Ruach. Otro texto, Isaías 61, la palabra espíritu ahí también es Ruach, del Señor está sobre mí. Ruach Adonai. Tercera dimensión, y es la parte más alta del alma, que es la palabra Neshama. 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 Y se traduce como aliento. Ahora, el Espíritu de Dios es como la esencia. Y este es el actuar de Dios, la Neshama. Bien, es como el aliento, el soplo divino, la respiración dada por Dios. Para que entendamos un poco, esto se relaciona con la parte más alta y consciente de todo hombre. Por eso tenemos en la actualidad personas que pueden llegar a una espiritualidad importante sin tener a Dios. Quienes tienen a Dios tienen una mayor conexión y una mayor conciencia en cuanto a propósito, a poder dado de Dios, a manifestación, y esto le podemos decir Espíritu Santo. Génesis capítulo 2, acá aparece dos de estas palabras juntas. Y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento es Neyamá, Hashin, esa es la palabra. Ahora, de la raíz Neyamá, entonces el versículo, escuche esto, queda así. Dios sopla Neyamá. El hombre se vuelve Nefesh. Dios sopla Neyamá. El hombre se vuelve Nefesh. Esto es muy profundo porque lo dice Proverbios capítulo 20, verso 27. Lámpara de Jehová es el hombre, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Aquí la palabra espíritu no es ruaj, es neshama. ¿Se dan cuenta? La palabra acá, espíritu de hombre, es neshama. Aquí no es ruaj, es neshama. En hebreo es ner Adonai neshama Adam.
Lámpara de Jehová es la neyamá del hombre. La neyamá del hombre es lámpara de Dios. Como dice el versículo Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Y cómo sería con las palabras? Realmente tendrían que haber sido colocadas allí. La neyamá del hombre es lámpara de Dios. En Job capítulo 32, verso 8, ciertamente espíritu hay en el hombre, el soplo del omnipotente, esto es Job 32, 8, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Esto yo creo que usted lo puede entender. Dice, el soplo del omnipotente le hace que entienda. Entonces estamos hablando de conciencia, estamos hablando que la parte espiritual del ser humano, a diferencia de otros mamíferos o de otros animales, es la conciencia, el entendimiento, la razón. Esa es la parte espiritual que todos tenemos. Entonces acá tendríamos espíritu de hombre es ruaj. El soplo es la neyamá, que hace que ese espíritu se mantenga vivo. Es el mismo mover que en el jardín del Edén. Y la voz de Dios se paseaba por el Edén a la luz del día. Cuando entendemos estas dos dimensiones, necesitamos interpretar esto. Nefesh, la primera palabra que te dije, es vida natural, emociones, impulsos, la carne, la conciencia terrenal, el hambre, el sueño, y todo eso. Ruaj, el carácter espiritual, la voluntad y la moral, el juicio, es Ruaj. Neyamá es la conexión superior con Dios, o sea, un entendimiento espiritual. Es ahí donde estás, en paz completa, y entiendes, comprendes, tienes niveles de comprensión. Para llegar ahí muchas veces Dios usa procesos. La Biblia no tiene un solo versículo donde aparezcan estas tres palabras juntas. Pero escucha esto que es maravilloso, pero en el Nuevo Testamento habla, ¿sí? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Escuche esta relación que voy a hacer. En griego, el koine, en el que está escrito el Nuevo Testamento es espíritu, neuma, esa es la palabra. Alma, psique. Cuerpo, soma. Esas son las palabras griegas. Neuma, espíritu. Psique, alma. Soma, cuerpo. Pneuma, espíritu. Psique, alma. Soma, cuerpo. Entonces podemos relacionar espíritu, neuma, ruaj. ¿Bien? Alma, psique, nefesh. Soma, cuerpo físico. Y la parte consciente más conectada sería la neyamá, la dimensión más alta del espíritu humano, donde es iluminado por Dios. Y esta palabra iluminar quizás suena a nueva era, pero Pablo habla muchísimo. La luz del evangelio, de la gloria de Dios. Seamos luz, somos iluminados, nuestro entendimiento tenga luz. Todo es un lenguaje del apóstol Pablo. Entonces, para resumirlo rápido, Nefesh es el alma viviente, es la vida interior. Ruaj es el espíritu, es el poder espiritual que Dios nos ha dado. La neyamá es el soplo divino, es el aliento superior de Dios. Para que entendamos un poco mejor lo de parásitos del alma, el hombre recibe una vida espiritual y se convierte en un nefesh, que significa alma viviente. Lo repasamos. Nefesh, ruaj, neyamá. Ahora sí podemos entender juntos esto de los parásitos. Y quizás voy a dar muy poquito porque el primer video
Quizás voy a dar muy poco de este tema de parásitos del alma porque la base que te di recién me llevó tiempo y es para que puedas entender lo que vamos a seguir soltando estos días. Bueno, tenemos entonces niveles espirituales, Nefesh, Ruach y Neshama. Así como en el cuerpo estamos llenos de parásitos, porque nuestro cuerpo tiene parásitos buenos y parásitos malos, esto que quiero hablarte son cargas emocionales y espirituales que debilitan el alma. Un parásito está entendido como un ser que vive del cuerpo, que extrae nutrientes del cuerpo y que pone en mal estado si ese parásito prolifera y se multiplica. Necesitamos entender a grandes rasgos que estos parásitos son ciertas emociones que abren una fisura espiritual, que dañan una parte espiritual del alma del ser humano. Ejemplos: la ira, el odio, la melancolía, la tristeza prolongada, rabia descontrolada, eso que no se puede ir, rencor, pensamientos oscuros, inmorales, que atacan hasta los sueños de las personas, desesperanza espiritual. Cuando una persona permanece demasiado tiempo en esos estados, esta luz se debilita. No es porque la luz sea débil, sino porque nos estamos yendo a lugares más oscuros. Y el próximo video te voy a enseñar cómo David explica esos lugares oscuros, compartiendo sus estados emocionales en momentos donde él, por ejemplo, dice: me contaron como muerto, me fueron pasados como espada, estuve en lo oculto, en lo enterrado, en lugares de muertos, me tiraron en fosas de sepulcro. Y eso no le pasó en su vida. No hay un registro de que a él le pasó. Él expresaba cómo se sentía por dentro. Y es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Cuando David expresa eso, él está metiendo más a las partes más oscuras que provocó el pecado en el alma del hombre. Entonces, al debilitar esa luz, nos vamos corriendo más a las partes oscuras del ser humano, a la parte mala que todos tenemos. Ezequiel dice: no hay uno bueno, todos tienen maldad en su corazón. Estas fisuras, esta debilitación, necesitamos entender que esas capas de oscuridad espiritual hacen que la persona se quede adherida allí, pegada. Entonces, necesitamos ser advertidos de que ciertos ambientes, pensamientos, conductas pueden traer influencias negativas, parásitos en el alma. No siempre tenemos que hablar literalmente de entidades. Muchas veces se refiere a la energía que cada persona tiene, a las palabras, a la energía que cada palabra suelta, a lo que oímos, a lo que creemos. Entonces son energías espirituales densas que consumen, escuche, que viven de tu paz, que viven de tu luz, de la claridad, de tu visión, Dios mío, y de tu fuerza interior. ¿Sabe cómo le llamo yo a la fuerza interior? Voluntad. Entonces hay gente que quiere y no puede. Entonces paremos un cachito acá. ¿Cómo alguien va a querer y no puede? Claro, allí hay parásitos que vamos a ir viéndolos más adelante, que son que quitan la paz, que viven de la claridad, de la luz y de la fuerza interior. No todo tiene que ver con un cansancio físico. Hay veces que ni siquiera durmiendo podemos descansar. Hay parásitos del alma que están quitándote esa paz, esa plenitud interna. A veces el alma está agotada, por eso debemos cuidar lo que pensamos, que no hayan parásitos en nuestra mente. Lo que vemos, lo que escuchamos, con quién vivimos, cuál es nuestro entorno y lo que alimentamos emocionalmente.
¿Qué estás alimentando emocionalmente? Pablo dice una locura y estaba hablando de esto. Si tienen algo para pensar, piensen lo bueno, lo amable, lo agradable, lo puro. Yo estoy parafraseando, usa otras palabras. Piensen en lo bueno, en lo que es honorable. Y es maravilloso, porque él estaba enseñando esto que hoy podemos compartir. Una persona llena de luz, llena de fe. La palabra fe en la Biblia muchas veces se traduce desde la palabra emuná, desde la luz, desde la emuná, desde la conexión espiritual. Es mucho más difícil quebrarla espiritualmente. Entonces necesitamos entender que debemos evitar vivir atrapados en la ira, en el resentimiento. Vete, huye de lugares que no tienen paz, de personas que no tienen paz, que todo el tiempo escuchás que hablan negativamente, que le molesta todo de los otros, que no ven nada bueno en personas que quizás están construyendo algo. Salí de ese entorno, porque eso entrará por aquí y en tu alma hará este parásito de la baja autoestima, la desconformidad, la envidia, y traerá alojamiento. Se alojarán estas fuerzas y serán como parásitos que te van a consumir lo que necesitas como energía, fuerza y paz para seguir construyendo y seguir estando enfocado. Cuando no tengas fuerza, busca al Señor. Escucha palabras que eleven tu manera de pensar, que construyan tu pensamiento. Protege tu mente de esa oscuridad constante, tus oídos de las palabras deshonestas, de la envidia, del rencor, del odio. Necesitamos sanar emocionalmente antes de que el dolor se convierta en un vacío espiritual. Quiero declarar en tu vida en esto, que es simplemente una introducción, que puedas entender y que tu paz comience desde aquí. Que todo vuestro ser sea lleno de esta paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Te pido que le pongas un like, que compartas, que puedas mandar el link a otros para que otros puedan ser bendecidos con esta enseñanza. Recién comenzamos en esta serie Parásitos del Alma. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.